Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es toda la teología que nos trae el evangelista Lucas. Y ahora nos encontramos con esta teología tan hermosa que nos trae y que nos presenta hoy. Estamos leyendo de los capítulos, sobre todo que se refieren a la fuerza, ¿verdad?, del Espíritu, que va desde el capítulo 1, versículo 15, hasta el capítulo 5, versículo 42. Lucas nos decía que debe mantenerse la tensión entre el Espíritu y la base unitaria de la Iglesia. Esta palabrita o esta frase es muy interesante, este concepto teológico es muy interesante que lo reflexionemos. Primero, la tensión entre el Espíritu y la base unitaria de la Iglesia. Y sobre todo porque el Espíritu es el que renueva y nosotros le llamamos es el cambio que va existiendo siempre de acuerdo, primero, al contexto histórico en que estamos viviendo, la fuerza del Espíritu que renueva, que cambia, pero ahí está entonces la dificultad o el problema y cómo hacemos para que digamos nosotros que somos fieles a esas enseñanzas del Señor, que somos fieles a lo que el Señor nos ha traído y nos ha dejado. Cambio de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a nuestros antojos. Ya ella sea lleva porque ñandeya, el Espíritu es el que mueve, el Espíritu Santo es el que nos va renovando. Y entonces dejamos lo esencial y lo fundamental perdiendo la base y el esqueleto de lo que significa la prédica verdaderamente del Señor. Dice la tensión entre los dos. Lucas procura equilibrar el equilibrio, porque recordemos que la base unitaria de la Iglesia es muy importante. Base unitaria de la Iglesia significa la comunidad que piensa, que reflexiona, pero sobre los criterios del Evangelio. Peñan de Yara o ella cueñan de apuiteves a peja o ella a huella la ñan de comunidad o peja peixa ñan de ella pota peixa veñan de Yara yerureñan de es la revelación, ¿verdad?, de parte de Dios, qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir nuestro compromiso y nuestra vida cristiana. Esto es muy importante, queridos amigos, queridos hermanos, que tengamos en cuenta. Esta está en la teología esencial y fundamental de San Lucas, y eso lo vemos aquí en Hechos de los Apóstoles. Cuando estamos hablando Hechos de los Apóstoles, en cuanto a la base unitaria de la Iglesia, significa aquello que nos mantiene con los principios y los valores
que son entonces inalterables. El valor de la caridad, del amor, de la generosidad, del amor, de la solidaridad, del amor, de la entrega, con principios que son inalienables. Es decir, es bueno, con el Espíritu Santo, de aquí para allá, y cambiando totalmente y rotundamente lo que es la base y lo que es el fundamento del principio esencial de la enseñanza de Jesús. Bueno, desde aquí entonces nosotros reflexionamos con San Lucas del Espíritu como origen fundante de la Iglesia. Traza Lucas un cuadro que impresiona. Se trata de Pentecostés y del discurso misionero de San Pedro. Entonces, a ver, todo este principio se traza el origen fundante de la Iglesia. Ya es ¿en qué consiste, verdad? Aquí nos va narrando, como nosotros sabemos, todo lo que nos propone San Lucas después de haber escuchado, después de haber oído al Señor. Son los principios fundantes de la Iglesia, es decir, la comunidad, la que sigue a Jesucristo. ¿Sobre qué principios y sobre qué valores la Iglesia y la comunidad fue caminando? Y entonces Lucas va trazando este cuadro. Eso nosotros encontramos en el capítulo 2 del 1 al 47. Del 1 al 47. Todos estos versículos nos hablan y nos dicen directamente de qué se trata, ¿verdad? Estos principios. Nosotros lo encontramos en esa historia que se narra aquí de la venida del Espíritu Santo, es decir, de Pentecostés. El elemento de Pentecostés es el inicio, el propulsor, ¿verdad? Es la promesa que siempre hemos escuchado. Jesús, que tanto había prometido la venida del Espíritu Santo, y ahí ustedes van a recordar todos a Bellapopata, la PPM, es decir, ahí estamos hablando de la encarnación, ¿verdad? Entonces nos va a recordar todo lo que Jesús nos dijo durante su vida terrena. Pero al mismo tiempo sabemos que Jesús en la vida terrena nos fue revelando la voluntad del Padre. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. La Santa Sede advierte de que el camino sinodal alemán no tiene poder para obligar a obispos ni fieles a asumir nuevas formas de gobierno ni doctrinas morales. En un comunicado de prensa, la Santa Sede señala que no sería lícito iniciar en las diócesis nuevas estructuras oficiales, ni doctrinas que supongan una herida para la comunión eclesial, ni una amenaza a la unidad de la Iglesia. Se recuerda que los cambios se deben acordar a nivel de la Iglesia universal y que las diócesis no pueden tomar decisiones doctrinales unilateralmente. El comunicado recuerda una carta de Francisco a los obispos alemanes, en la que decía que, así como las iglesias particulares viven y florecen desde la Iglesia universal, si se separan del cuerpo se debilitan, se marchitan y mueren. El camino sinodal alemán es una reunión de obispos alemanes en la que algunos sectores piden con fuerza que se aprueben propuestas como el celibato opcional para los sacerdotes o la bendición de parejas del mismo sexo. Desde el mes de marzo, el Papa Francisco tiene serios problemas de rodilla y ha tenido que cancelar un viaje al Líbano y otro a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. El médico me ha detto di non camminare. A me piace andare, ma questa volta devo vedere il medico. Sin embargo, sí que a pesar del dolor viajará a Canadá y es legítimo preguntarse por qué es tan importante este viaje y por qué no quiere retrasarlo. Bueno, pues porque va a contribuir a la reconciliación con los pueblos indígenas canadienses y a sanar una herida que los separa de la Iglesia Católica. Una historia muy triste. Desgraciadamente, lo que ha ocurrido es una historia real y por eso estamos aquí para decirles la verdad.
Desde finales del año 1883 y hasta 1996, el gobierno canadiense llevó a 150.000 niños indígenas a internados para reeducarlos y que asimilaran la cultura europea teóricamente cristiana. Los internados estaban gestionados por instituciones religiosas que ya trabajaban con indígenas. Por ejemplo, anglicanos, protestantes o católicos. La Iglesia Católica se ocupó del 46% de estas escuelas. Según los relatos, los representantes del gobierno llegaban a los asentamientos indígenas para llevarse a los niños de 3 años, incluso sin el consentimiento de sus padres. Se quedaban en un internado hasta los 16 años. Allí les quitaban sus vestidos tradicionales, les cortaban el pelo y les tenían prohibido hablar sus idiomas o vivir sus costumbres. A veces sustituían sus nombres por un número. Canadá no tenía fondos para mantener estos internados y los alumnos estaban malnutridos y se ocupaban ellos mismos de tareas de mantenimiento, limpieza, lavandería y agricultura. Vivían hacinados, lo que facilitó el contagio de enfermedades como la tuberculosis, la gripe o la neumonía. La cifra es dramática, se calcula que 4.100 niños fallecieron y que para limitar los gastos fueron enterrados sin lápida en las inmediaciones de la escuela, a menudo sin informar a sus padres. Los que regresaban a casa no sabían el idioma de su pueblo, no reconocían a sus familias e incluso sus padres los miraban como extraños. Perdieron su familia, su lengua, sus tradiciones. Muchos cayeron víctima del alcohol o de las adicciones. Los obispos canadienses reconocieron que el mayor abuso no es el que ocurrió en esos internados, sino la existencia misma de ellos, y convencieron al Papa Francisco de que era imprescindible un gesto con estas personas. Pedirle al Santo Padre que se disculpe tiene un fuerte aspecto simbólico porque al fin y al cabo representa toda la fe católica. Para preparar la visita, el Papa Francisco mantuvo en abril encuentros con representantes de las 3 grandes comunidades nativas de Canadá. Per la deplorevole condotta di quei membri della Chiesa Cattolica chiedo perdono a Dio. Vi do allora l'arrivederci in Canada, dove potrò meglio esprimervi la mia vicinanza. Algunos líderes dijeron que como gesto de confianza se habían dirigido al Papa con el nombre indígena Pluma Blanca. Le regalaron una cuna como las que las madres indígenas cargan en sus espaldas, que simboliza el compromiso de cuidar de estas personas. Siento que el Papa y la Iglesia han expresado su preocupación y su intención de trabajar por la reconciliación. Días antes de partir hacia Canadá, el Papa Francisco ha adelantado el mensaje que llevará a este país, el mensaje que transmitirá con gestos, pero sobre todo con palabras. E ora mi accingo a compiere un pellegrinaggio penitenziale che spero con la grazia di Dio possa contribuire al cammino di guarigione e riconciliazione intrapreso già. Para un jesuita como Francisco, el viaje a Canadá tiene otro significado. A lo largo de la historia, decenas de miles de misioneros católicos llevaron el cristianismo a los pueblos más lejanos, y la fuerza del cristianismo es que puede encarnarse en todas las culturas, también en las indígenas y no solo en la occidental. Ahora, oír al Papa que lo ocurrido en estos internados no era un modo cristiano de comportarse no cambiará el pasado, pero es un paso importante para caminar de un modo nuevo hacia el futuro. Por eso el lema de esta visita es Walking Together, caminar juntos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo
Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cielo Abierto llega por primera vez a Mariano Roque Alonso. Vive este concierto católico de adoración eucarística el sábado 30 de julio a las 17:30 horas. Entrada gratuita. Informes en www.cieloabierto.com.mx. Celebramos el cumpleaños del querido Paí Víctor Luis Cabañas, compartiendo una deliciosa paella este viernes 29 de julio en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, AFEMEC, en Fortín Isla Potí, Casi Onofre Gómez, en la ciudad de Lambaré, desde las 20:30 horas. Colaboración para el canal de TV Ñande Yarañe, 100.000 guaraníes. Feliz cumpleaños, Paí Víctor Luis Cabañas. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que
estar junto a ti. Y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, ahora y siempre, Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí hablábamos que del Espíritu como origen, decíamos, fundante de la Iglesia. Lucas traza un cuadro impresionante que se trata de Pentecostés y del discurso misionero de San Pedro. Vamos a mirar entonces el capítulo 2, que va de los versículos 1 al 47. ¿Qué es lo que nos dice, verdad? Es bastante interesante y bastante bien organizada y trazada, porque aquí está el principio fundante. Todo el camino y la fuerza del Espíritu que Dios verdaderamente regala a la comunidad, que Dios regala a la iglesia. Al llegar el día de Pentecostés como principio fundante, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.
Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Bueno, hasta ahí entonces este es el fenómeno, ¿verdad?, de Pentecostés. Vaya pa peñan de yara llevo yescuabo, vaya pa peñan de yara omoñepuno omongu. Este es el primer elemento que nos dice Lucas, lo va organizando. Esta es la fuerza fundante de la iglesia, es decir, de la comunidad. Como ellos sienten la fuerza del Espíritu de Dios que comienza ahora a actuar. Entonces te va poniendo los elementos. Día Pentecostés, todos que están reunidos, es decir, esto se refiere directamente a la comunidad. Luego la venida del Espíritu, es decir, esa ráfaga de viento, ese fuerte ruido semejante, dice, a esa ráfaga de viento que viene. Estas son formas de decir, estas son formas entonces de enseñarnos a nosotros que siempre la fuerza de Dios, ¿verdad?, operar con la fuerte ráfaga de viento dentro del género literario nos hace entender que la fuerza de Dios es algo que nos cambia, que nos transforma, que nos llama la atención. Algo está sucediendo. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace a través de esta terminología, a través de este lenguaje. Resonó y en toda la casa donde se encontraban. El resonar en la vida, en el corazón, es decir, es como recordar todo, es como volver a reanimarse. Pero mala o me eñande pepu acabeña y coteveas y es la fuerza del Espíritu, ¿verdad?, que resuena en el corazón, en la vida del hombre, en la vida de la comunidad. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. También aquí, la lengua de fuego. Son siempre símbolos interesantes que se van utilizando. Siempre en la Biblia se utilizan tantos de estos símbolos que nos hacen entender esta fuerza, ¿verdad?, que nosotros comprendemos mejor. Cómo aparecen, dice, y descienden como lenguas de fuego que descienden. Después dice también por separado sobre cada uno de ellos, por separado sobre cada uno de ellos. Y por ahí mi alaña de Yeikua mi lleva, porque aquí vuelve a decirnos que la fuerza del Espíritu, que es lo fundante y lo que inicia, y ahí la pechante o guasuentero vea penguana listo ñoima pea pendemo ata pea pendemongu eta o lo que sea, sino que aquí el autor sagrado está preocupado en decirnos que esto descendió por separado sobre cada uno de ellos, por separado. Upeago dice Ina que cada uno también dentro de la comunidad se vuelve responsable, ¿verdad? Y aquí está el elemento fundante entonces de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. ¿Quién es la iglesia? Todos juntos, con el cada uno, ¿verdad? O sea, cada uno pone lo suyo. Y luego ya va terminando y va concluyendo diciendo que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas. Es decir, aquí la unión, la fuerza del Espíritu que nos lleva a esa unidad de comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta.
Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos,
que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora nos encontramos, vamos a continuar porque decíamos que desde el capítulo 2, Pentecostés, base, elemento fundante de la iglesia, la venida del Espíritu Santo. Pero luego la segunda partecita dice que es justamente el elemento fundante, es el discurso de Pedro. Pedro guabe ya podrían de síntesis guasue y tayande evaluico cuejamba echeba peñande yara o uja eñande abitepe un boua lleva pe itaira omba apohamwai eñande abitepe ñande aptoin y mía eñande eba yapona. Entonces el primer discurso de Pedro, del versículo 12, unos a otros se decían con asombro. ¿Qué significa esto? Algunos burlándose comentaban, han tomado demasiado vino. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo, hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios como ustedes suponen, ya que no son más que de las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes. Verán visiones. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó entre ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la prevención de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David, veía sin cesar al Señor delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen, porque no es David el que subió a los cielos, al contrario. Él mismo afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer
que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados. Y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y a participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo. Partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Bueno, queridos amigos, esto es interesante. Este es el primer discurso de Pedro. Luego vemos las primeras conversiones y luego ya vemos la continuación de cómo vive esta primera comunidad. Y mirará de cada uno de estos puntos. Primero, el discurso de Pedro. Luego, la reacción de la gente, es decir, lo que es para nosotros, así como lo titulamos, las primeras conversiones. Y después de esas primeras conversiones, la comunidad que se reúne, dice, es decir, cómo vivía esta primera comunidad cristiana. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Celebramos el cumpleaños del querido paí Víctor Luis Cabañas, compartiendo una deliciosa paella este viernes 29 de julio en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, AFEMEC, en Fortín Islapoí, Casi Onofre Gómez, en la ciudad de Lambaré, desde las 20:30 horas. Colaboración para el canal de TV Ñande Yarañe, 100.000 guaraníes. Feliz cumpleaños, paí Víctor Luis Cabañas. Cielo Abierto llega por primera vez a Mariano Roque Alonso. Vive este concierto católico de adoración eucarística el sábado 30 de julio a las 17:30 horas. Entrada gratuita. Informes en www.cieloabierto.com.mx. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días
Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, iniciamos hoy nuestra jornada con la palabra de Dios. A este día, Aguilleveme Ebe Ñande Yarabe por un año más de vida. Este día lleva 27 de julio. A Ñande Yarabe, muchísimas gracias. Y sobre todo también a todos los que hacen posible que Dios pueda llegar siempre a mi vida. Desde mis padres, evidentemente, mis abuelos y todos los que siempre han colaborado y siguen colaborando para que la vida se haga presente. Y bueno, queridos amigos, hoy justamente leemos al profeta Jeremías, el Señor que reconstruye nuestra vida. Yahvé que nos reconstruye. Estamos en el capítulo 15, versículo 10 y luego del 16 al 21. Qué desgracia, madre mía, que me hayas dado a luz a mí, un hombre discutido y controvertido por todo el país. Yo no di ni recibí nada prestado, pero todos me maldicen. Cuando se presentaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado con tu nombre, Señor, Dios de los ejércitos. Yo no me senté a disfrutar en una reunión de los que se divierten, forzado por tu mano. Me mantuve apartado porque tú me habías llenado de indignación. ¿Por qué es incesante mi dolor? ¿Por qué mi llaga es incurable? ¿Se resiste a sanar? ¿Serás para mí como un arroyo engañoso de aguas inconstantes? Por eso así habla el Señor. Si tú vuelves, yo te haré volver. Tú estarás de pie delante de mí. Si separas lo precioso de la escoria, tú serás mi portavoz. Ellos se volverán a ti, pero tú no te volverás hacia ellos. Y así entonces esta segunda partecita, entonces después de que el profeta Jeremías y así luego nosotros le consideramos, el profeta Shion lleva, pero y porque justamente está mirando cómo la llaga esta es la que nos hace desviar de nuestro camino, nuestros pecados, nuestros errores. Pero peñan de ñaneshi oye haya en ba erebio peñan de yara. Va erebi gondela neme eishebe yaikotemeva, esa bendición que necesito. Y el Señor nos responde hoy, nos dice, llame dónde, pero en la medida en que verdaderamente te esfuerces, luches, te empeñes, porque eso es consecuencia de tu buen vivir. Queridos hermanos, pidamos entonces que Yarajiyá, es decir, Dios que reconstruye, pueda reconstruir nuestra vida, nuestra existencia, pueda reconstruir nuestra propia sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución.
Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles. Eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente: sujeto de la infalibilidad papal es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad. Que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra. Tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. En la primera parte nos habla de la venida del Espíritu Santo. Esta es la parte fundante de la Iglesia, es decir, la venida del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. Se trata de Pentecostés por una parte, la fijación histórica y su unión con la vieja fiesta israelita, ¿verdad?, de Pentecostés. De esto se está tratando, es decir, el recoger ahora los frutos. Esa era la Pentecostés del Antiguo Testamento. Y ahora Pentecostés es obra exclusivamente de San Lucas en reinterpretarlo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es Lucas entonces el que se
adueña, digamos, del Antiguo Testamento, lo va reinterpretando y lo va aplicando. Es decir, ahora nosotros como comunidad, porque para Lucas es importantísima la comunidad, este tercer momento, con Angañandina, Llevamba y Leyapota. Y aquí está una gran recolección. Es el fruto entonces de todo lo que nosotros fuimos sembrando anteriormente. O mejor dicho, también podemos decir de lo que Dios nos había regalado. Luego, al enviarnos a su Hijo, fue sembrando en el corazón del hombre. Y ahora, como consecuencia, reacción, que viene la fuerza del Espíritu Santo y comenzamos a recoger, ¿verdad? Entonces, Pentecostés, esa fiesta tradicional, esa fiesta del Antiguo Testamento, que haciendo la relectura con el Nuevo Testamento, estamos diciendo, bueno, con añande haita ñamono un bachana tamba emaye kwa tamba emoje eñande ba ebañande ko angaya pota hamba eisha pañande alleva ñamba apota. Eso es entonces aquí esta fiesta de Pentecostés. De esa forma culmina aquel misterio que, expresándose originalmente en la resurrección de Jesús y precisándose en la ascensión, viene a concretarse finalmente en la presencia del Espíritu de Dios sobre la iglesia. Bueno, aquí entonces, expresándose originalmente en la resurrección de Jesús. Entonces, este es el primer elemento, la fuerza del Espíritu, ¿verdad? La fuerza de Dios mismo que resucita a Jesús, que lo trae de la muerte. Y ahora dice, precisándose en la ascensión. Es decir, de nuevo Jesús que sube al cielo, pero con una promesa hecha a la comunidad. ¿Por qué? Porque ahora entonces le vamos a enviar al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que les va a mover, la manifestación de Dios mismo, pero ahora en la comunidad. Y así se concreta finalmente en la presencia del Espíritu de Dios sobre la iglesia. Esta transformación, este cambio se va a concretar ahora con la presencia del Espíritu Santo. Y pona iteai ante había yepañan de ñamaña pona ya esa pa ya esa qua ya esa qua mía lleva como Dios actúa a través de su espíritu, la fuerza de su espíritu que nos renueva, la fuerza de Dios, ¿verdad? Que nos hace diferentes, queridos hermanos. Qué lindo que es esto, ¿verdad? De entenderlo así. Entonces, finalmente se concretiza en la presencia del Espíritu de Dios sobre la iglesia. El problema es que muchas veces nosotros escuchamos la palabra iglesia, es la iglesia, ¿verdad? Iglesia muchas veces nosotros pensamos más bien como, no sé, un edificio, o pensamos la iglesia como una jerarquía de personas. Vea la iglesia, lleva. No, la iglesia es toda la humanidad. La iglesia, dice, el atuazú, ¿verdad? De las personas. También, la jerarquía también forman parte de la iglesia. También, pero no son ellos los que son iglesia. Iglesia somos todos. Iglesia es comunidad. Dentro de la comunidad se necesita, sí, alguien que maneje, que gobierne, que dirija, que nos haga reflexionar y que nos haga entender el camino de la fe. Pero entonces por eso que tenemos que estar atentos y tenemos que abrir los ojos y tenemos que entender bien, porque si entendemos estos conceptos, entonces nosotros vamos a poder comprometernos mucho más, ¿verdad? Mucho más a toda esta realidad eclesial, a toda esta realidad de comunidad. Porque ñande yayapuana lleva, esa humanidad nueva, esa humanidad que vive de acuerdo a estos principios y a estas enseñanzas que recibimos del Evangelio, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, vamos a ir finalizando por el día de hoy nuestro curso bíblico. Cuaña continúa ayer de porque ipucuina hay ponave lleva porque oñe eñandén Lucas, Hechos de los Apóstoles y ahí se las era hechos nuestros, de los apóstoles, de los seguidores, de los comprometidos y de los enviados por el Señor.
Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.